Yo uso la analogía con mis pacientes de decirle, todos tenemos células en el cuerpo que a veces pierden el control o empiezan a crecer de una manera desorganizada. Estas células se empiezan a reproducir un poco más rápido que las células normales y al crecer en una forma desorganizada pueden convertirse en algo más, y así es como algunas veces el cáncer se presenta. Existen dos tipos de cáncer de seno, el llamado cáncer ductal invasivo o cáncer lobulillar invasivo. El cáncer de seno se puede caracterizar en 3 diferentes subtipos dependiendo de los marcadores o de los receptores. Los 3 receptores que son usados para determinar el tratamiento del cáncer de seno son el estrógeno, la progesterona y la proteína HER2. Cuando hablo con mis pacientes acerca del tratamiento para el cáncer de seno, siempre les digo que el cáncer de seno se trata de una manera multidisciplinaria, que envuelve cirugía, medicina oncológica y radiación oncológica. Estas 3 disciplinas trabajan muy cercano para dar el mejor tratamiento con los mejores resultados para cada paciente. Algunos pacientes comienzan con cirugía como primer parte del tratamiento, pero otros comienzan con tratamiento sistémico y siguen con ya sea cirugía o radiación. Entonces, ahora en día es un tratamiento que es muy dinámico. Cuando hablamos específicamente de los procedimientos quirúrgicos que podemos ofrecer a un paciente que es con cáncer de seno, siempre le digo que tenemos la cirugía conservadora del seno, también conocida como lumpectomía, y la otra alternativa es la mastectomía. La lumpectomía o cirugía conservadora consiste en remover el área del cáncer, preservando el seno, siempre y cuando podamos tener un buen resultado cosmético, y usualmente esto siempre es seguido por terapia de radiación. La cirugía conocida como mastectomía, esto consiste en remover la mayoría del seno. Los chances de que el cáncer regrese en un futuro no son determinados por el tipo de cirugía que el paciente escoge. Siempre que tengamos un cáncer pequeño que puede ser removido con una cirugía conservadora y el paciente es un candidato para radiación, esto es usualmente la terapia que recomendamos. Siempre hay pacientes que, aunque son candidatos para la cirugía conservadora, deciden proceder con una mastectomía. Es importante decir que respetamos la decisión del paciente. Ellos al final del día son los que van a determinar el tratamiento que someten a su cuerpo. Cada vez que abordamos el tratamiento de seno, sabemos que si estamos enfrente de un cáncer invasivo, es un cáncer que puede migrar a otras partes del cuerpo, y una de las primeras zonas que evaluamos para estar seguros de que no hay evidencia de células de cáncer es el área debajo del brazo, o también conocida como la axila. Yo realmente creo que en nuestro grupo aquí en Yale ofrecemos un tratamiento multidisciplinario, asegurándonos que podemos ofrecer todos los mejores tratamientos disponibles en la nación y asegurándonos que podemos apoyar a los pacientes en cada etapa de su diagnóstico y tratamiento. Debemos recordar que aunque nadie quiere estar sentado en la clínica hablando de los tratamientos del cáncer de mama, la mejor vía para ser proactivo y mirar por nuestra salud es obtener los mamogramas recomendados por nuestros médicos. Esta es la mejor manera de identificar el cáncer lo más temprano posible, y esto nos ayuda a tener mejores opciones de tratamiento y mejores resultados.